Buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo grandemente y le permita a cada uno de ustedes seguir aprendiendo de su palabra, disfrutar de estos devocionales y aplicarlos a su vida. Estamos desarrollando una serie de enseñanzas basados en Proverbios y consideramos que es de gran utilidad para cada uno de nosotros escuchar los consejos que Dios nos da a través de los proverbios. Como vimos en un principio, son enseñanzas, doctrinas, sabiduría, temor a Jehová. Los proverbios están llenos de enseñanzas para la vida diaria. Continuamos entonces nuestros devocionales en el capítulo 1 de Proverbios y hoy vamos a ver el llamado de la sabiduría. Así, el llamado de la sabiduría. Estamos en Proverbios capítulo 1, versículos del 20 al 23. Vamos a leer rápidamente. Dice la palabra de Dios: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y los haré saber, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Dice el 28, vamos a leer ya hasta el final. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Noten, hermanos, en esta lectura la cantidad de enseñanzas, el ofrecimiento que nos hace Dios de sabiduría, y que muchos rechazan esta sabiduría que viene de Dios, rechazan el consejo, no quieren atender la voz de Dios y por eso les viene a su vida destrucción. Como dice el versículo 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda la reprensión mía. Comerán de su fruto, dice, porque así terminan aquellos que no quieren escuchar el consejo de Dios. Esté atento, hermano, a las enseñanzas de Dios a través de su palabra y ahora que estamos aquí en los proverbios. La ilustración de la sabiduría clamando en las calles aquí, hermano, es una figura para hacer que la sabiduría cobre vida para nosotros. Sabiduría que viene de lo alto, sabiduría de Dios. La sabiduría no es un ser aislado. Recuerde que hemos enseñado que la sabiduría viene de Dios. Entonces, la sabiduría es la mente de Dios
revelada. Repito, la sabiduría entonces es la mente de Dios revelada. Al leer sobre el ministerio terrenal de Jesucristo, por ejemplo, podemos ver la sabiduría en plena acción. Esto es interesante. La forma para volvernos sabios es entonces por escuchar a la sabiduría de Dios que nos llama e instruye por medio de estos proverbios. ¿Está escuchando, hermano? La manera para ser sabio es escuchando los consejos de Dios, la sabiduría que viene de Dios. No la sabiduría terrenal que es diabólica, no la sabiduría de los impíos que andan haciendo mal, no la sabiduría de los malos amigos. Estamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, que nos instruye, que nos llama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar lo que Dios tiene que decirnos. En Santiago 1:5 el apóstol dice allá que el que tiene falta de sabiduría que la pida a Dios, el cual la dará en abundancia y sin reproche. ¿Qué tan cierto es esto, hermano? Salomón pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría, pero además riquezas como nadie tuvo, y le dio paz durante todo su reinado. Entonces, es clave, hermano, que nosotros escuchemos la voz de Dios, que escuchemos la sabiduría que está clamando para que nosotros podamos instruirnos, para darnos instrucciones en abundancia, para hacernos sabios. Asegúrese, hermano, de no rechazar el ofrecimiento de sabiduría que Dios nos hace. Asegúrese de no rechazar la voz de Dios que clama con el deseo de darnos sabiduría. Aquí el versículo 22 habla de lo simple y el insensato. Y ese precisamente es el que no quiere escuchar sabiduría. El simple e insensato no son aquellos que tienen deficiencias mentales, sino deficiencia de carácter. Rebelión, son rebeldes. Holgazanería, ira. Eso es el insensato y el simple. El insensato es incapaz de reconocer lo justo de lo injusto, el bien o el bien del mal. No puede, porque inclusive no quiere escuchar sabiduría, no quiere escuchar la voz de Dios. Dios desea abrir su corazón y comunicarnos sus pensamientos, su sabiduría. Para recibir el consejo de Dios, entonces debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a escuchar la voz de Dios? No permita que la soberbia obstaculice su camino. Por eso hay muchos que toman los caminos torcidos, porque no quieren escuchar el consejo de Dios. No quieren escuchar la sabiduría de Dios. Pensar que nuestra sabiduría y nuestros deseos son superiores o están por encima de los de Dios, eso se llama soberbia. Y el mundo está lleno de personas así. Piensan que todo lo tienen, piensan que saben más que Dios, piensan que no necesitan consejo de Dios, piensan que ellos son superiores en todo, se consideran el centro del mundo y por eso al final estas personas terminan en destrucción. No querer escuchar la sabiduría que viene de Dios y persistir en querer hacer las cosas por su propia cuenta lo llevará a la destrucción. Cuidado con pensar que usted está por encima de todo, aún de Dios, porque esto lo va a llevar a la destrucción. Pida sabiduría a Dios, escuche la voz de Dios, que Él le dará en abundancia.
Escuche los consejos que Dios le da por medio de su palabra. Aquí en Proverbios nos está dando muchos consejos, pero aquí comenzando nos está diciendo, escucha la sabiduría, escucha el consejo de Dios que clama en la calle para que escuchen y sean sabios. Tristemente, el mundo no quiere escuchar la voz de Dios. No pase por alto, le repito, jamás pase por alto el consejo de Dios, aun cuando a usted no le guste. No pase por alto el consejo de Dios, aunque le sea doloroso. Quizás en el futuro usted tendrá cosas más dolorosas, así que mejor escuche el consejo de Dios y corrija su camino. El sabio escucha consejos, ayuda a otros, busca sabiduría por encima de cualquier riqueza. Ese es el sabio. Pero el necio, el insensato, es falta de entendimiento, disfruta la necedad y evita a los sabios. No quiere escuchar la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuál de los dos? ¿O en qué posición está usted en este momento, mi querido hermano? ¿Con los sabios que escuchan el consejo de Dios? ¿O el insensato, el necio, que no tiene discernimiento, que no quiere escuchar a Dios, que no quiere sabiduría de Dios? Será mejor que analicemos nuestra vida. ¿A qué consejos de Dios para nosotros? Escúchelos. Ponga su oído atento a la sabiduría que viene de Dios y corrija sus caminos y ande por la senda que Dios le señala. Que el Señor les bendiga.